Kaixo egunon, zelako hasiera, ezta? Itzela. Ezagutzen alduzue abestia? Ez? Ea, Guillermo, emaiguzu pista bat. Luego por la noche al Penta escuchar canciones que consigan que te pueda amar, ¿no? Eso Exacto. cantaba Nacha Pop. Eso es. Eta orain? Orain bai? Nacha Pop taldearen txika daier abestia da. Antonio Begak 1977an konposatua. Eta 80garren urtean, Nacha Pop taldearen lehen diskan kaleratua. Azken urteotan, jakin dugunez, abestiko txika daier, Maite Etxano Jauregi izeneko neska bat izan zen. Espainiar poparen abesti honenen artean dagoela esan genezake. Eta bertsio ugari izan ditu abestiak. Hala nola, El Canto del Loco eta Enrique Iglesiasek egin dizkietenak. Orain arte nire gustokoena, Gigolo Hounds talde estatu batuarrak ingelesez egin zuena da. Gaurkoan, kanalean egiten dugunari buelta eman eta gazteleraz abesturiko kantu bat euskeratuko dugu. Agian etorkizunean, talderen batek abesti bikain hau euskeraz abestuko du. Batek daki, abestia osorik entzun eta 3 minutu barru bueltan gara. Abestia nola euskaratu dugun azaltzeko. Honegin. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Un día, egun bat. Cualquiera quiere decir edozein.
o edozer. Un día cualquiera, edozein egunetan. No sabes qué hora es. No sabes, ez dakizu. No sé sería ez dakit. No sabe, ez daki. No sabemos, ez dakigu. No sabéis, ez dakizue. Y no saben, ez dakite. ¿Qué hora es? ¿Qué? Zer. Hora, ordu. ¿Qué hora es? Zer ordu den. Si fuese una pregunta, ¿qué hora es? Sería zer ordu da. Pero si decimos, no sabes qué hora es dakizu, ze ordu den. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Acostar diríamos oheratu. A mi lado, nire alboan. A tu lado sería zure alboan. A su lado, bere alboan. Sin saber por qué. Sin saber, jakin gabe. El por qué sería zergatia o zergatik. Sin saber por qué, zergatia, jakin gabe. Las calles mojadas te han visto crecer. Calle, decimos en euskera, kale. Las calles, kaleak. Las calles mojadas, kale bustiak. Te han visto crecer. Te han visto a ti crecer. Crecer decimos así. Te han visto, ver en euskera es ikusi. Te han visto, ikusi zaituzte. Te han visto a ti. Me han visto, diríamos, ikusi naute. Le han visto, ikusi dute. Nos han visto, ikusi gaituzte. Os han visto, ikusi zaituzte. Eta les han visto, ikusi dituzte. Te han visto crecer, zuazten, ikusi zaituzte. Las calles mojadas te han visto crecer, kale bustiek, ellas, las calles mojadas, zuazten ikusi zaituzte. Las calles mojadas te han visto crecer a ti. Y tú, eta zu, en tu corazón, ya hemos dicho en muchos vídeos que corazón es bihotz. En tu corazón, zure bihotzean. Bihotzean quiere decir en el corazón. Zure bihotzean, en tu corazón. ¿Y cómo sería en mi corazón? Nire bihotzean. Y en su corazón, bere bihotzean. Y en nuestro corazón, gure bihotzean. Vuestro corazón, zuen bihotzean. Y el corazón de ellos, beraien bihotzean. Edo haien bihotzean. Estás llorando otra vez. Estás llorando. Negarrez ari zara. Estoy llorando. Negarrez ari naiz. Está llorando. Negarrez ari da. Estamos llorando. Negarrez ari gara. Estáis llorando. Negarrez ari zarete. Están llorando. Negarrez ari dira. Otra vez. Berriro. Estás llorando otra vez. Negarrez ari zara. Berriro. Me asomo a la ventana. Ventana decimos en euskera leio. A la ventana leiora. A Bilbao, Bilbora. A Donosti, Donostiara. A la ventana leiora. Me asomo, gerturatu naiz. Te asomas, gerturatu zara. Se asoma, gerturatu da. Nos asomamos, gerturatu gara. Os asomáis, gerturatu zarete. Se asoman, gerturatu dira. Eres la chica de ayer. Chica, decimos en euskera neska o neska. Ayer es atzo. De ayer, atzoko. De Donosti, Donostiako. De Bilbao, Bilboko. De ayer, atzoko. Eres la chica de ayer, atzoko neska zara. Soy la chica de ayer, atzoko neska naiz. Es la chica de ayer, atzoko neska da. Somos las chicas de ayer, atzoko neskak gara. Sois las chicas de ayer, atzoko neskak zarete. Y son las chicas de ayer, atzoko neskak dira. Jugando con las flores. Flor, en euskera se dice lore. Flores, loreak. Con las flores, loreekin. Con la flor sería lorearekin. En este caso, con las flores, loreekin. Jugando. Jugar se dice yolastu. Jugando sería yolasean. Jugando con las flores, loreekin yolasean. O también se puede decir yolasean loreekin. Indistintamente. En mi jardín. Jardín se dice lorategi. En mi jardín, nire lorategian. En el jardín sería lorategian. En Bilbao sería Bilbón. En Donosti sería Donostian. En Pamplona sería Iruñean. En mi jardín, nire lorategian. En tu jardín, zure lorategian.
En su jardín, bere lorategian. En nuestro jardín, gure lorategian. En vuestro jardín, zuen lorategian. En su jardín, beraien o haien lorategian. Y en mis jardines, nire lorategietan. En vuestros jardines, zuen lorategietan. ¿Vale? ¿Se va comprendiendo poco a poco? Demasiado tarde para comprender. Comprender o entender, en euskera decimos ulertu. Para comprender, ulertzeko. ¿Cómo sería para leer? Irakurtzeko. Para comer, jateko. Para comprender, ulertzeko. Ya veis el sufijo ko, ¿no? Demasiado tarde. Tarde se dice berandu. Demasiado tarde, beranduegi. Demasiado gordo sería lodiegi. Demasiado alto, altuegi. Demasiado caro, garestiegi. Ya veis que demasiado utilizamos el sufijo egi. Demasiado tarde, beranduegi. Así que, demasiado tarde para comprender, ulertzeko beranduegi. Chica, neska, vete a tu casa. Vete, joan zaitez. A tu casa. Casa en euskera se dice etxe. A tu casa, zure etxera. A casa, diríamos etxera. A Gasteiz, diríamos gasteizera. A Bilbao, diríamos bilbora. A casa, etxera. A tu casa, zure etxera. A mi casa, nire etxera. A su casa, bere etxera. A nuestra casa, gure etxera. A vuestra casa, zuen etxera. Y a la casa de ellos, beraien o haien etxera. No podemos jugar. Jugar se dice en euskera jolastu. No podemos, ezin dezakegu. No puedes, ezin dezakezu. No puedo, ezin dezaket. No puede, ezin dezake. No podemos, ezin dezakegu. No podéis, ezin dezakezue. No pueden, ezin dezakete. Así que no podemos jugar, ezin dezakegu jolastu. Seguimos. La luz de la mañana entra en la habitación. La luz. La luz es argia. La luz de la mañana. Mañana se dice goiz. De la mañana, goizeko. De Bilbao, ya hemos dicho que es bilboko. Así que de la mañana, goizeko. La luz de la mañana, goizeko argia. Entra en la habitación. Entrar, sartu. En la habitación, gelan. Habitación se dice gela. Esto es un clásico. Si tenéis hijos o hijas en el cole, ya sabéis que habitación se dice gela. Así que en la habitación, gelan. Entra en la habitación, gelan sartuda. Literalmente sería gelan sartzen da, pero yo creo que es más correcto decir gelan sartuda. Ha entrado en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Cabello se dice ile. Dorado se dice urre colore. Tus cabellos dorados zure urre coloreko ileak. Parecen, ellos parecen, dirudite. Yo parezco sería dirudit. Tú pareces dirudizu. Ellos parecen dirudite. El sol. Sol se dice eguzki, el sol eguzkia. Tus cabellos dorados parecen el sol, zure urre coloreko ileek, eguzkia dirute. Si no has entendido por qué se dice ileek y no ileak, puedes ver un vídeo que hice sobre la diferencia entre nor y el nork. Así que en este caso sería nork. Luego por la noche alpenta a escuchar. Luego, gero, por la noche, gauez o gauean. Alpenta, pentará. A escuchar, entzutera. Escuchar se dice entzun. A escuchar, entzutera. Cantar se dice abestu. A cantar, abestera. Canciones, abestiak. Canción se dice abesti. Que consiguen que te pueda amar. Esta es un poquito más complicada. Conseguir se dice lortu. Amar se dice maite. Canciones que consiguen que te pueda amar. Nizu maitatzea lortzen duten abestiak. Canciones. Canción se dice abesti. Canciones abestiak. Conseguir se dice lortu. Consiguen lortzen dute. Consigues lortzen duzu. Consigo lortzen dut. Consigue sería lortzen du. Conseguimos lortzen dugu. Conseguís lortzen duzue. Y consiguen lortzen dute. Si dijésemos las canciones consiguen que te pueda amar, diríamos lortzen dute nik zu maitatzea. Pero canciones que consiguen que te pueda amar sería nik zu maitatzea lortzen duten abestiak. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Cabeza se dice buru. Mi cabeza nire burua. Tu cabeza zure burua. Su cabeza bere burua. Nuestra cabeza gure burua. Vuestra cabeza
zuen burua, su cabeza, la de ellos, beraien o haien burua. Mi cabeza da vueltas, nire burua bueltaka ari da. Da vueltas, bueltaka ari da. Persiguiéndote a ti, zuri segika. Perseguir o seguir se dice segui. Así que persiguiéndote, zuri segika, segika. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote, nire burua bueltaka ari da, zuri segika. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Bideoa gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkarbanatu bideoa. Ondo izan eta agur!